La próxima presentación es del doctor Carlos Barossi y nos va a hablar sobre prehabilitación multimodal y rehabilitación postoperatoria en cirugía de alto riesgo y sobre la controversia existente sobre ese tema. Buenos días para todos. En primer lugar, lo que corresponde es agradecer al comité organizador del 17º Congreso Uruguayo de Medicina Intensiva y al comité organizador de estas jornadas de nutrición, de la Sociedad Uruguaya de Nutrición. Entrando ya en el tema, porque tenemos poco tiempo, creo que todos tenemos claro que la agresión quirúrgica genera una respuesta fisiológica por parte del organismo con liberación de corticoides, catecolaminas, mediadores de respuesta inflamatoria, y somete al organismo, el propio acto quirúrgico, a situaciones de hipotermia, efecto de múltiples drogas anestésicas, nutrición artificial, antibióticos, entre otras noxas. Ya hace casi 100 años, en 1932, en los trabajos de Cadverson, se empezó a tener conciencia de la importancia que tenía la agresión quirúrgica y de que generaba una respuesta que se podía cuantificar y que tenía sus efectos. Hoy sabemos que la morbilidad postoperatoria o perioperatoria es el resultado de una conjunción de factores que dependen no solo de la agresión quirúrgica en sí, sino de la respuesta a la misma, que está un poco responsabilidad del paciente, pongámosle, y de sus consecuencias. Y que para poderla modular y reducir se requiere una serie de intervenciones que van desde informarle al paciente apropiadamente lo que se le va a hacer, porque no es lo mismo ir a una cirugía sabiendo el procedimiento, los riesgos, las eventuales complicaciones y cómo va a ser todo, que irse a operar sin saber mucho. Controlar el dolor, reducir justamente ese estrés quirúrgico, modificar los cuidados perioperatorios, todo ello basado en la evidencia científica. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la morbilidad? Bueno, son muchos, pero en esta tabla básicamente tenemos el dolor postoperatorio, las náuseas y los vómitos, el ilio, la hipotermia, la hipoxemia, las alteraciones del sueño del paciente, el ayuno, el uso indiscriminado de sondas y drenajes. Se dice que en los últimos 50 años los hitos que han sido dramáticamente modificadores de los resultados quirúrgicos son la sepsia, la antisepsia, la anestesia general y la cirugía endoscópica mínimamente invasiva. Se podrían agregar a esto los cuidados perioperatorios basados en este tipo de programas de rehabilitación multimodal que vamos a analizar más adelante. Ya desde 1958 con Moore se sabía que la recuperación después de la cirugía incluía un montón de factores físicos, químicos, metabólicos y fisiológicos que comienzan con la agresión quirúrgica y terminan cuando el paciente regresa a su estado previo, a su actividad social, laboral y económica y a sus hábitos previos. Estamos hablando del año 1958. Kellett en 1978, hace muchos años, ya empieza a publicar trabajos en los cuales se ven que algunos puntos vinculados al acto quirúrgico en sí y a los procedimientos anestésicos tienen efectos diferentes a los que se venían manejando previamente. Se vio y logró demostrar en 1978, como decía, que la anestesia epidural bloquea las vías aferentes al sistema nervioso central y atenúa la respuesta del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, reduciendo el dolor y la liberación de hormonas de estrés, lo cual lleva a una reducción de la hiperglucemia y del balance nitrogenado proteico negativo. También se vio que el bloqueo anestésico neuroaxial reducía un 30% la mortalidad si la comparamos con la anestesia general y que, entre otras muchas cosas, la hipotermia, prevenir la hipotermia que se suele haber en las salas de operaciones, que es estimulante la respuesta al estrés, rebajaba también a la mitad o una tercera parte de las infecciones, hemorragias y arritmias posoperatorias. Más adelante, ya entrando en este siglo, van surgiendo los programas de rehabilitación multimodal o Fast Track Surgery, que son un conjunto de medidas que se realizan en el perioperatorio, encaminadas a disminuir este estrés del que hablábamos y acelerar la recuperación de estos pacientes sometidos a cirugía convencional o laparoscópica. Inicialmente fueron proyectos y guías que se planteaban para cirugía colorectal, pero luego se fueron agregando las más diversas especialidades quirúrgicas y procedimientos quirúrgicos. Es un poco como decíamos hoy, el estrés perioperatorio genera catabolismo, dolor, ilio, aumenta la demanda cardíaca, disminuye la función pulmonar, puede aumentar la coagulación y estos son los 4 pilares donde se puede trabajar. Cirugía mínimamente invasiva cuando sea posible, las anestesias y los bloqueos analgésicos combinados, intervenciones farmacológicas, corticoides, analgésicos, antieméticos, betabloqueantes, hormonas, etc. Y la prevención de la hipotermia perioperatoria.
La rehabilitación multimodal, entonces, se consideró por algunos autores como el manejo no quirúrgico del paciente quirúrgico. Es un enfoque pragmático para la resolución de problemas clínicos basado en la evidencia, basado en la medicina, basada en la evidencia, y para lograr una recuperación acelerada de estos pacientes. Slim y Kellett, el mismo Kellett de hoy, que hablábamos de que empezó a trabajar en este tema, considera que la rehabilitación multimodal se considera el tratamiento de referencia en cirugía mayor electiva. Bueno, esto es simplemente para mostrar que son lo mismo que decíamos hoy, hay varios pasos vinculados, varios tipos de cuidados, por eso se llama multimodal, hay varios modos de trabajo, la parte de información y la parte previa a la cirugía, la reducción del estrés mediante la anestesia regional, la cirugía mínimamente invasiva, la normotermia, controlar el dolor, poner analgésicos no opioides, lo decimos desde ya, profilaxis de náuseas y vómitos y modificar los cuidados y las costumbres, sobre todo, usando mínimamente sondas, drenajes, utilizar la fluidoterapia guiada por objetivos, por un balance hídrico y no meter suero y que el paciente se quede totalmente encharcado, la nutrición oral y precoz y la movilización precoz, un poco por lo que hablaba Diego de la sarcopenia, de la necesidad de que estos pacientes rápidamente se estimule la función muscular. Los puntos clave de los programas de rehabilitación multimodal son, no lo voy a leer, pero bueno, lo importante es ver que hay procedimientos que se hacen antes del ingreso, el día previo a la cirugía, en el día de la cirugía, cuidados posoperatorios, incluso al alta. El año 2001 se constituye en Europa el grupo ERAS, que fue integrado por diversas unidades de cirugía procedentes de 5 países del norte de Europa, Escocia, Suecia, Dinamarca, Noruega y Holanda. Y este grupo realizó, con el paso del tiempo y sus reuniones de trabajo, logró realizar un consenso que denominaron inicialmente el proyecto ERAS, que era un programa de rehabilitación multimodal para pacientes intervenidos de cirugía electiva. Y de adultos, me faltó poner porque luego mostramos algo de cirugía pediátrica en Uruguay. Este protocolo incluye una combinación de estrategias preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias basadas en la evidencia que mejoran la recuperación y la funcionalidad de los pacientes, minimizando la respuesta al estrés quirúrgico. Se recomienda, las recomendaciones del grupo ERAS eran una serie de medidas que permitían que la recuperación sea más rápida, de ahí viene su nombre, ERAS, que quiere decir recuperación mejorada en inglés, que la estancia hospitalaria sea más corta y que la vuelta a la actividad sea más rápida. Esto requiere intervenciones anestésicas, quirúrgicas, kinesiológicas, fisioterápicas, nutricionales y de enfermería. Acá tenemos un poco un esquema de la filosofía ERAS, como ellos lo llamaban al principio, que arrancando la fisiopatología, la idea era disminuir la respuesta endocrina inflamatoria, preservar la función orgánica para lograr una homeostasis y una recuperación óptima, utilizando, por un lado, información antes de la internación, suplementación nutricional y preparación metabólica, y luego en el intra y posoperatorio, métodos mínimamente invasivos, preservar la función gastrointestinal, evitar la sobrecarga hídrica, que es muy importante, la nutrición enteral temprana y la movilización temprana para la planea del alta. Perdón por el problema que estoy teniendo con el pasador de diapositivas. Los protocolos ERAS siempre constan de medidas y recomendaciones para realizar en el preoperatorio, en el transoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio. En el preoperatorio, todo este tipo de protocolos constan del asesoramiento, la información, como decíamos hoy, carga de líquidos y carbohidratos en el preoperatorio inmediato, evitar ayunos prolongados, que es una costumbre que históricamente había, de 8 horas de ayuno para cada vez que se le iba a hacer una anestesia al paciente, evitar la preparación mecánica del intestino. Se demostró que la preparación por barrido del colon genera disionías y genera alteraciones metabólicas importantes, profilaxis antimicrobiana, profilaxis de la trombosis y en lo posible no usar premedicación anestésica. Dentro del acto anestésico quirúrgico, lo importante era usar anestesia y analgesia epidural en la medida que sea posible, tratar de evitar dejar drenajes quirúrgicos, salvo que también sea necesario, evitar la sobrecarga hídrica, controlar el balance hídrico estrictamente y mantener la normotermia en el acto quirúrgico, en la sala de operaciones. Y en el posoperatorio, fundamental era seguir con anestesia y con analgesia epidural, si se puede, tratar de evitar el uso prolongado de sonda nasogástrica, seguir evitando la sobrecarga hídrica, retirar temprano los catéteres, las vías venosas,
Nutrición oral temprana, ya en el posoperatorio inmediato y en las primeras 24 horas hay que empezar a nutrir a los pacientes de vuelta. Evitar el uso de opioides. Como sabemos, los opioides favorecen el ilio posoperatorio favorece que el paciente no se realimente y es un círculo vicioso que a veces estamos días y días con un ilio prolongado y el paciente no come, no expulsa gases y seguimos ahí trancados y es a veces por el uso indiscriminado de opioides. Y la movilización temprana. También, si logramos asociar todos estos factores, cirugía mínimamente invasiva con un paciente motivado por los resultados y todo, ya se está sentando en la cama los 2 horas de operado sin ningún problema y eso colabora en la recuperación. Como decimos, el grupo ERAS, que ahora se llama ERAS Society, desde 2001 al 2004 fue el grupo ERAS, fundado por varios cirujanos de universidades del norte de Europa, pero básicamente por Ole Lindqvist del Instituto Karolinska de Suiza y Ken Phelan de Edimburgo. A partir del año 2010 se configura lo que es la Sociedad de ERAS, que tiene sede en Estocolmo. Luego, en el paso de los años, fueron apareciendo capítulos y organizaciones en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, para trabajar con sus protocolos. El World Journal of Surgery es la publicación oficial donde publica la Sociedad ERAS. Esto lo puse porque simplemente tuve el honor de compartir con Ole Lindqvist la mesa en un congreso de FELAMP en Cancún, donde él fue representando a ESPEN y habló de eso, justamente habló de todos los protocolos de multimodal. Estamos hablando hace ya como 13 años, estaba recién empezándose a trabajar. Como decíamos hoy, luego de que se crea la Sociedad ERAS, comienzan a replicarse las propuestas en distintos países. Queríamos mencionar un poco específicamente el proyecto Acerto de Brasil. Es un programa multimodal de cuidados posoperatorios que liderado desde el inicio por el doctor José Eduardo Aguilar Nascimento de la Universidad de Mato Grosso, Cuiabá, que arrancó en el año 2005 y consta de una serie de propuestas de rehabilitación multimodal similares a la de ERAS, en la cual trata de ir en contra de esos cuidados tradicionales que se mantienen de generación en generación por los cirujanos, el uso de sonda nasogástrica, drenaje, preparación preoperatoria del colon, el ayuno de 6 a 8 horas, preoperatorio, preanestésico. Y bueno, ha modificado la presencia del proyecto Acerto de 2005, modificó claramente los resultados quirúrgicos en las cirugías en Brasil, donde se emplea, y lo más importante que participar e integrarse al proyecto Acerto en Brasil no tiene costo. Acá están las bases de trabajo del proyecto Acerto del doctor Aguilar Nascimento, que son básicamente los que ya veíamos en ERAS: disminución del ayuno preoperatorio, restricción del uso de sonda y drenaje, realimentación precoz es muy importante, la deambulación temprana también es muy importante, la videolaparoscopía en caso que sea posible, la analgesia evitando los opioides, la restricción de fluidos, no preparar el colon, profilaxis antitrombótica y la información pre y posoperatoria. Esto, bueno, es lo mismo. Se compara, acá esta tabla es muy interesante, se compara la diferencia que hay entre el protocolo convencional de cirugía colorectal con anastomosis primaria, lo que se hacía y se hace tradicionalmente, contra lo que plantea el grupo Acerto, muy similar a lo del grupo ERAS. Lo convencional es no hacer terapia nutricional preoperatoria, en lugar de sí hacerla de 7 a 14 días, usualmente con fórmulas inmunomoduladoras, poca o ninguna explicación sobre el perioperatorio, lo vemos al día de hoy, le pregunta a uno al paciente qué le hicieron, el paciente no tiene idea de la cirugía, de lo que se le hizo y lo que no se le hizo. La preparación mecánica del colon, ellos no la indican. El uso de sonda nasogástrica y drenajes muchas veces tratan de evitarlos. El ayuno de 8 horas preoperatorio se reduce a un ayuno de 6 horas para sólidos y 2 horas para líquidos claros con carbohidratos antes de la cirugía. La realimentación en el segundo o cuarto día, recién después de una cirugía con los planes convencionales, digamos, iniciar la realimentación en el mismo día de la cirugía o eventualmente las primeras 24 horas. Y lo mismo, seguir con fluidos y con sueros 4 o 7 días a veces, mientras que ellos en las 24 horas ya lo realimentan al paciente y vuelan los sueros. En el año 2008, este es el segundo grupo que quería destacar, también porque la importancia que tiene, hay mucha gente que trabaja ahí, que es conocida de todos nosotros. En el año 2008, recién, 3 años después del Acerto, se forma en España el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal, que viene trabajando para adecuar los protocolos y guías clínicas a las peculiaridades del sistema sanitario español y, bueno, cuenta con la ayuda de todas las sociedades científicas, entre ellas la SEMPE, la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral.
Acá son algunas de las publicaciones de la Sociedad ERAS, del Grupo ERAS, que ha hecho, como decíamos, arrancó en el 2005 con las guías de cirugía colónica y colorectal, pero luego sigue con, me faltan algunos porque está hasta el 2017, me falta poner los más recientes. Luego pasa a resección pancreática, cirugía pelvis-rectal, resecciones gástricas, práctica de anestesia, oncología ginecológica, cirugía bariátrica, cirugía de resección hepática, cirugía de cabeza y cuello y reconstrucción mamaria. El Grupo ERAS también ha producido o ha escrito bajo forma de libro todo el compendio de sus guías y protocolos. Ya tenemos la segunda edición que apareció ahora en el año 2020, que es una guía muy completa en la cual reúne toda la experiencia de años en cuidados multimodales perioperatorios. Esta es la última guía que salió de nutrición en paciente quirúrgico, lo que es de ahora de abril, creo que salió publicada de 2021 de ESPEN, en la cual está de acceso libre en la web y donde está todas las recomendaciones basadas, entre otras cosas, en las guías y en los protocolos de ERAS. Esto lo traje para mostrar porque vieron que al principio decíamos, y usualmente se considera que este tipo de protocolos de rehabilitación multimodal o fast track solo se pueden hacer en cirugía de coordinación. Se está trabajando en cirugía de urgencia, intentando adaptar a la urgencia las medidas del intraoperatorio y del postoperatorio que se plantean en estos protocolos, controlar la glicemia pre- e intraoperatoria, la fluidoterapia restrictiva, tratar de prevenir la hipotermia, la analgesia multimodal con catéteres epidurales en caso de que sea posible, el abordaje de videocirugía. Hay hospitales que están trabajando y grupos que están trabajando en intentar adaptar estos protocolos a la cirugía de urgencia. En Uruguay, ¿qué está pasando en el Uruguay? O sea, para irnos acercando al final. Han cambiado en los últimos años las pautas de ayuno preoperatorio y otras variables anestésicas. Eso ha cambiado. Si bien no en todos lados se hacen, y acá los médicos tenemos libertad de actuar de acuerdo a nuestro criterio y a nuestra formación, las pautas de la cátedra de anestesiología de la Facultad de Medicina han cambiado con respecto al ayuno y se parecen prácticamente en su totalidad a las que se manejan en estos grupos de tipo ERAS o ACERTO, y que son básicamente el ayuno preanestésico de 6 horas para alimentos sólidos. En el caso de que sean comidas con grasa o muy cargadas en grasa sería de 8 horas, y luego aconsejar, de hecho no solo lo permite, sino que le aconseja que los pacientes tomen líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía. Y ahí aclara la pauta de la cátedra que se considera líquidos claros: agua, té, café, mate, jugo sin pulpa. O sea, no solo lo permite, sino que lo aconseja, lo estimula. Esa carga de hidratos de carbono preoperatoria mejora la respuesta, disminuye la resistencia a la insulina y mejora claramente la recuperación al estrés del acto operatorio. Algunas instituciones acá en el Uruguay se están empezando a integrar a este tipo de protocolos, trabajando en ello, aunque no son muchas. Tenemos 2 instituciones en este país que están afiliadas a la sociedad ERAS y están siguiendo los protocolos ERAS, no para todos los pacientes, pero bueno, hay grupos de cirujanos y multidisciplinarios que trabajan. Hasta donde yo sé, en el Uruguay está la Médica Uruguaya en Montevideo y la Sociedad Médica en Carmelo, del departamento de Colonia, y otras instituciones están trabajando con protocolos similares o basados en estos fundamentos, pero no afiliados directamente al grupo ERAS. Para terminar, les quiero mostrar 2 trabajos nomás de Uruguay, que me parecieron interesantes mostrarlo. Este es el primero, que fue publicado en el año 2018, en el cual integrantes de la clínica quirúrgica infantil, el doctor Broch, la doctora Illescas, Pacheco y Juan Bels, conocidos de todos nosotros, hacen una revisión acerca de los protocolos de rehabilitación multimodal, tratando de ver cómo se pueden adaptar a la cirugía pediátrica, porque básicamente de inicio por lo menos no estaba previsto para la cirugía pediátrica. Y ellos hacen una revisión, es un trabajo que está también de acceso libre, que se puede buscar en la web, hacen una revisión de los protocolos de rehabilitación multimodal y cómo se pueden adaptar en la cirugía pediátrica, dado que considera la clínica quirúrgica infantil considera que sería de beneficio para los pacientes menores, ¿no? Los pacientes pediátricos. Y por último, el trabajo fue publicado en la revista de la Sociedad de Cirugía del Uruguay en el año 2018, el cual acá tenemos varios de los autores acá presentes, y me pareció que estaba bueno terminar mostrando un trabajo de los doctores Moreira, López, de Lourdes Silva, de mi ex jefa Estela, que la tengo acá sentadita, que es muy interesante. Hace una revisión de la terapia nutricional y la prehabilitación en el paciente quirúrgico no crítico, en este caso,
en el cual arranca diciendo lo que todos sabemos, que los pacientes a nivel hospitalario están con un porcentaje importante de pacientes desnutridos, que los pacientes quirúrgicos tienen un agravante de esa desnutrición y se desnutren más porque tienen factores asociados al de todo paciente, al de todo internado, asocian disminución de las ingestas, tienen ayunos prolongados innecesarios, la caquexia tumoral, porque la mayoría estamos hablando de pacientes con patología oncológica, la desnutrición iatrogénica de múltiples suspensiones de la vía oral, el soporte nutricional inapropiado y la respuesta metabólica y hipercatabólica frente al estrés quirúrgico. ¿Cómo lo plantean? Entonces, ¿cómo abordar la situación nutricional del paciente en el preoperatorio? Hacer una historia clínica en la cual se ve la enfermedad de fondo que motivó el ingreso y el terreno previo del paciente. Una historia alimentaria con cantidad y calidad de lo que come. Examen físico con análisis de la capacidad funcional y de la composición corporal para diagnosticar el estado nutricional. Cuando el riesgo nutricional quirúrgico es elevado, según estos autores, cuando hay una pérdida de peso de 10 al 15% en los 6 meses previos y el IMC es menor a 18,5, cuando la valoración global subjetiva es un grado C o tiene más de 5 puntos en el NRS 2002, cuando tenemos una albuminemia preoperatoria menor a 3, sin evidencia de disfunción hepática o renal que la pueda justificar, y se considera que si uno de estos criterios, uno solo, ya está presente, hay un riesgo nutricional elevado. Y terminan, y que queremos hacer propias las conclusiones de este trabajo, que los pacientes quirúrgicos en riesgo nutricional tienen una morbimortalidad, hospitalización, tasas de reingresos, etcétera, significativamente más altos. Los pacientes hay que identificarlos de manera temprana. El método no se sabe bien cuál es el correcto, sigue siendo incierto, pero bueno, se recomienda iniciar la terapia nutricional enteral sin demora. Se deben minimizar los periodos de ayuno prolongados, se deben minimizar los ayunos para todos los estudios y procedimientos que se hacen antes de la cirugía mismo. Y bueno, la terapia nutricional se tiene que adaptar en base a cada paciente, pero enteral de preferencia, arrancando lo antes posible. No hay una receta de cocina, cada paciente debe ser evaluado. Y bueno, la ruta óptima, la cantidad y el momento del soporte sigue siendo foco de la investigación. La inmunonutrición, en el preoperatorio sobre todo, sigue siendo útil, disminuye las complicaciones generales y las complicaciones infecciosas, pero no tiene, y modifica también la estadia hospitalaria, no modifica la mortalidad. La mejora del estado nutricional y la recuperación funcional son los objetivos más importantes en el posoperatorio alejado. Por lo tanto, la identificación de intervenciones para mejorar la capacidad funcional debe ser una prioridad. Se demostró que las intervenciones nutricionales perioperatorias adecuadas mejoran los resultados en cirugía. Creo que esto es muy claro, todos tenemos que trabajar en ello. La idea de estos protocolos de rehabilitación, prehabilitación multimodal, tienen una pata importante dentro de la nutrición en el preoperatorio y en el posoperatorio. Y bueno, creo que tenemos que, en nuestro país deberíamos seguir avanzando en adaptarnos a estas guías y a estos protocolos de trabajo para mejorar la evolución de nuestros pacientes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Barossi por la presentación. El doctor Barossi es el jefe de la Unidad de Nutrición Especial del CASMU y fue expresidente de la Sociedad Uruguaya de Nutrición. La siguiente